Dios bendiga a cada vida a la distancia que va a estar viendo este video luego a través de las redes. Seguimos bajo la serie Despierta Iglesia, que Cristo viene. Se ven bellos hoy, se ven preciosos. No había levantado la vista, pero se ven todos preciosos. Aleluya. Vamos a leer en el capítulo 2 de Apocalipsis, del versículo 18 en adelante. Vuelvo y repito, hoy estaremos viendo la iglesia de Tiatira. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a ver cómo le hago, porque tengo acá lo que vamos a proyectar aquí para poderlo hacer, la verdad, en contexto. Capítulo 2, versículo 18, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Recuerden que el ángel, ¿verdad?, va dirigido al que dirige la iglesia, al pastor. Y dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de fuego, como de llama de fuego, y pies semejante al bronce bruñido, dice esto, la presentación. Ahora bien, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Santo es el Señor. Ahora bien, como siempre les he dicho, vamos a ver las diferentes partes de cada carta, ¿verdad? La presentación, vamos a ver el contexto histórico, ¿verdad?, de donde se encontraba esta iglesia, la presentación, lo que el Señor encontró bien, lo que le pone como reproche, si hay reproche. Vamos a ver la exhortación, que es el consejo del Señor, y la promesa del Señor para el que venciere. Amén. Ahora bien, vamos a comenzar con el contexto histórico y significado de esta iglesia. Esta iglesia es la iglesia de Tiatira, y esta iglesia se conoce como la iglesia corrupta, o la iglesia que permitió que el error permaneciera y se enseñara. Recuerden que la de la semana pasada, que era la de Pérgamo, estuvimos viendo que permitieron unas doctrinas que comenzaran a infiltrarse dentro de la iglesia. Pero ya en esta iglesia vamos a estar viendo que no solamente se estaban infiltrando y tolerando, sino que ya se estaban enseñando a la iglesia. Ya lo que se estaba infiltrando en la iglesia ya se estaba enseñando. Y ahí hay un peligro grande dentro de la iglesia. Ahora bien, dentro del contexto histórico y el significado de esta iglesia, Tiatira era una ciudad muy diferente a Pérgamo. Allá recuerden que habíamos dicho que Pérgamo era como la capital, ¿verdad?, de estas iglesias o de esos lugares del Asia Menor. No era como tal Tiatira, la capital política de aquel lugar,
ni un gran centro intelectual como era Pérgamo. Pérgamo tenía mucha cosa intelectual, que lo vimos. Esta iglesia no tenía mucha influencia así como Pérgamo, pero era una ciudad que era comercial e industrial. Por eso era reconocida esta ciudad. Conocida mejormente por sus números de gremios de trabajadores. Había muchos diferentes gremios de trabajadores dentro de esta ciudad que estaban dedicados a confecciones de ropa, tintorería, alfarería, trabajos en cuero, tejidos y metalurgia. De esta ciudad provenía Lidia. Lidia, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, cuando Pablo está, ¿verdad?, llevando el evangelio a diferentes ciudades y pasa por este lugar, Lidia era de Tiatira. Y ella se convierte al evangelio cuando Pablo predica el evangelio en ese lugar. Y una de las características que tenía esta mujer era que trabajaba con la púrpura y era una de las cosas que esta ciudad hacía. Preparaba mucho tejido y ella se dedicaba a eso. Entre sus actividades más destacadas se encontraban los artesanos de bronce y otros metales. Y quiero detenerme aquí un momento, porque aquí se trae este detalle porque recuerden que el Señor se dirigía a las iglesias o las características que él utilizaba cuando se presentaba según la necesidad o según era esa iglesia en ese lugar. Y vimos que cuando leímos, él se presenta con unos pies de bronce. Y esta ciudad, una de las cosas que conocía muy bien era trabajar con el bronce. Y vamos a ver por qué es que el Señor se presenta de esa manera. Porque tiene una importancia por lo que ellos conocen, para que ellos pudieran entender quién les estaba hablando y quién les estaba enviando esta carta a ellos. Ahora bien, la ciudad era reconocida por la calidad de sus trabajos y algo que adquiere especialmente significado cuando Cristo se presenta, como te dije, con los pies semejantes al bronce bruñido, es porque ellos iban a entender por qué el Señor se presentaba así. Aquellos creyentes conocían perfectamente que el bronce era resistente, era firme y el valor que tenía el bronce era un metal refinado. Por lo que esta imagen habría tenido un profundo impacto sobre ellos. Cuando él se presenta con pies de bronce bruñido, ellos sabían que el Señor venía a hablar de una firmeza, de un valor que no se comparaba con ninguno y de una resistencia y autoridad que no se comparaba con ninguna otra. Amén. Así que el significado exacto del nombre de Tiatira no estaba, cuando yo busqué la información, como siempre me gusta hacer, ir al original y buscar qué significa cada nombre. Tiatira, hay una complejidad donde no encuentran como tal ponerle exactamente lo que significaba Tiatira, pero muchos comentaristas bíblicos llegaron a la conclusión que la mejor forma de ponerle a Tiatira era un sacrificio continuo. Tiatira era igual a sacrificio continuo. ¿Por qué? Porque ella mantenía todo lo que el Señor mandaba hacer, el servicio, la fe, el amor, la perseverancia, que fue lo que él le encontró bien. Así que tenían ese sacrificio continuo todavía. Así que Tiatira podemos ver en su significado que es un sacrificio continuo o una ofrenda constante. Muy bien. Esta idea resulta particularmente interesante porque la iglesia se caracterizaba por el servicio abundante, por el amor creciente y la actividad que tenían constante. Sus obras postreras eran más grandes que las primeras. Ahora bien, mientras aumentaban sus obras de esta iglesia, que el Señor se la reconoce, estaban descuidando algo sumamente importante. Recuerden que esto nos está enseñando a nosotros a no cometer estos errores. Y era que ellos estaban descuidando la pureza doctrinal y la moral de la congregación. Te repito,
Espiritualmente estaban comprometiendo la pureza y moralmente estaban comprometiéndose también con la moral. Y vamos a ver por qué. Porque una de las características que él menciona en el reproche es que hay inmoralidad e idolatría. Y vamos a ver poco a poco cómo se desarrolla. Ahora bien, ¿qué nos recuerda entonces esto? Nos recuerda que la actividad religiosa nunca puede sustituir la fidelidad espiritual. Ellos trabajaban mucho. ¿Se recuerdan la de Éfeso? Que la de Éfeso también era reconocida porque trabajaba mucho. Esta es igual. Esta estaba haciendo todavía muchas obras y muchas cosas que el Señor había mandado a hacer y todavía las estaban haciendo. Pero eso no sustituye que yo me guarde espiritualmente también. Lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos en hacer, como siempre les digo, y en mantener muchas cosas exteriores y se nos olvida el cuidado interior y espiritual que tenemos que tener como iglesia. Y esta iglesia lo estaba descuidando. ¿Ven? Ahora bien, vamos a ir a lo que tenemos en pantalla. Ya hablamos del contexto histórico. ¿Cuál era la presión que tenía como tal esta iglesia? Esta iglesia, los gremios que estaban en ese lugar, que fue lo que vimos, los diferentes gremios trabajadores que habían en esta ciudad, estaban asociados a deidades paganas. ¿Qué significa? Que todos los trabajos que habían en esa ciudad estaban involucrados con cosas paganas. El que trabajara o tratara de levantar la economía de él tenía que mezclarse con gente que estaba asociada a cosas paganas. Esa era la presión que estaban ellos teniendo en ese momento. Sus reuniones incluían banquetes idolátricos. Por eso dice, y tú tienes a Jezabel que los hace comer de los ídolos, de las comidas que le hacen a los ídolos. Porque esta iglesia estaba siendo presionada que para económicamente estar bien tenían que mezclarse con los gremios que habían de trabajadores en ese lugar. Esa era la presión que estaban ellos teniendo constantemente. Y si se reunían con esos gremios de trabajo, obviamente se iban a ver involucrados a los banquetes y a las cosas que ellos hacían. ¿Ok? Existía presión para comprometer la fe, porque obviamente si tú te mezclabas con los gremios que habían en la ciudad, te ibas a ver mezclado en que entonces ibas a tener que comprometer tu fe porque te ibas a mezclar con la idolatría, con las cosas que ellos te estaban ofreciendo. Por la presión, tú ibas a ceder y entonces te ibas a ver comprometido con la fe. Lo otro es rechazar esas prácticas, podían traer pérdidas económicas. ¿Ves? Lo que les dije. Al ellos tener esa presión en ese lugar, ellos estaban viéndose comprometidos y el que no se mezclaran se iban a ver afectados económicamente. Entonces se está metiendo esta influencia en la iglesia poco a poco y vamos a ver quién es la culpable o el espíritu culpable de mezclar o meter estas cosas dentro de la iglesia. La iglesia estaba recibiendo una presión constante de lo que había en la ciudad. Ahora bien, ¿cuál era la gran tentación de esa ciudad? Ellos tenían que conservar la comodidad. Ellos se veían afectados y ellos tenían que verse y conservar la comodidad, que no les hicieran presión para no perder esa economía. Ellos tenían que mantener la prosperidad. Ellos tenían que buscar la aceptación social y aprender a convivir con aquellos que Dios estaba rechazando. Y nosotros como creyentes no podemos mezclarnos con el mundo y aceptar lo que el mundo me ofrece para ser aceptado. Entonces ellos estaban bajo esa presión. La tentación que estaba teniendo este lugar es que ellos se estaban viendo afectados por lo que había en aquel lugar y ellos, para no seguir con la persecución y para no seguir siendo juzgados y para estar bien económicamente, estaban cediendo a muchas cosas que se estaba ofreciendo en esta ciudad. La gran tentación que tenía Tiatira no era negar a Cristo como tal, sino convivir con aquello que Él condena, porque Él le dijo, todavía ustedes me están haciendo buenas obras,
tienen el amor, tienen la fe, tienen el servicio, tienen la perseverancia, pero están tolerando a Jezabel. Están tolerando los comportamientos de esa ciudad. Están haciéndose parte de eso. Pues entonces el peligro como tal o la gran tentación no era en sí que dejaran, sino que estaban mezclándose con aquello que estaba en esa ciudad. Ahora bien, luego que vimos más o menos cuál es la presión que tenía esta iglesia y lo que había en esta ciudad, que era todo pagano, todo era a la idolatría, a la inmoralidad sexual, todas estas cosas estaban ocurriendo en esa ciudad. Ahora, cuando el Señor le habla a esta iglesia, se presenta. Y se presenta de una manera, como te dije, que va a ser de la forma en que la iglesia se estaba manejando para que ellos pudieran entender qué estaba ocurriendo con ellos. En Apocalipsis 2:18 que te escribí dice, y escribe al ángel de la iglesia que el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Hay 3 características ahí que vamos a ver. El Señor está presentándose a esta iglesia y hay 3 características. La primera característica se presenta como Hijo de Dios. La forma en que Cristo se presentó primeramente fue como Hijo de Dios. Esta es la única vez, escúchame bien, de entre todas las 7 iglesias que el Señor se presenta de esta manera. Es la única vez que Él se presenta como Hijo de Dios entre las 7 iglesias. En una congregación donde una falsa autoridad espiritual estaba influyendo, que era Jezabel, se estaba levantando una influencia negativa, que supuestamente tenía una autoridad, el Señor viene y dice, yo soy el Hijo de Dios. Frente a la autoridad que se estaba mezclando ahí, Él les hace recordar quién era el verdadero Señor de la iglesia. Aunque estaban mezclando y estaban tolerando a alguien que se estaba infiltrando en la iglesia, lo estaban tolerando y ya estaba enseñando, el Señor le dijo, yo me presento como el Hijo de Dios. Yo me presento como el verdadero Señor de esta iglesia. Aleluya. Para que la iglesia de Tiatira entendiera que la autoridad de la iglesia estaba presente. Que todavía estaba presente. Que estaba observando lo que estaba pasando en ese lugar. Cristo le recuerda, yo soy el verdadero Dios. Y solamente Él tiene toda la autoridad en cielo y tierra. ¿Qué le está diciendo el Señor a esta iglesia? Ningún ser humano tiene la autoridad sobre la iglesia, solamente yo como hijo de Dios, el cual se me entregó a mí cuando yo morí en la cruz, toda autoridad sobre cielo y tierra. Le estaba diciendo a esta iglesia de Tiatira, recuerden que aquí la autoridad soy yo. Yo soy el Hijo de Dios y esa autoridad me la dieron a mí. Solamente el Hijo de Dios posee toda autoridad y tiene el derecho de definir lo que es santo, lo que es verdadero y agradable delante de Dios. Él era el único que podía decir, esto es cierto, esto es verdadero, esto es santo y esto es lo que me agrada. Entonces el Señor se está dirigiendo, diciéndole primeramente, recordándole a la iglesia de Tiatira, yo soy toda la autoridad. Amén. La segunda característica es que tiene ojos como llamas de fuego. Usted sabe que el fuego ilumina todo. Penetra y pone al descubierto todo lo que está oculto. Ahora bien, los ojos de Cristo atraviesan las apariencias externas, lo que todo el mundo puede ver por fuera, y llega hasta lo más profundo del corazón. La segunda característica que el Señor está diciendo a esta iglesia claramente es que para mí no hay nada oculto. Yo todo lo veo, todo lo conozco, todo lo sé. Aunque por fuera ustedes se vean que tienen todavía la fe, que todavía tienen amor, que todavía tienen servicio y todavía tienen perseverancia, ustedes por dentro están mal. Yo puedo ver lo que está por dentro de ustedes. Y nosotros como iglesia tenemos que entender esto muy claro. Dios es omnipresente y omnisciente. Atributos que me dicen claramente a mí
que todo lo ve, todo lo conoce y Él está en todo lugar y para Él no hay nada oculto, iglesia. Entonces Él se presenta y les dice, yo tengo ojos como llamas de fuego. Yo puedo ver todo lo que ocurre dentro de la iglesia. Amén. ¿Qué significa esto? Que en un momento dado más adelante, Él vuelve y le menciona a esta iglesia, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Qué significa eso? Que el corazón representa el centro de la personalidad, las decisiones, los deseos y las motivaciones más profundas que están dentro de nosotros. Entonces el Señor le está diciendo a ellos, ustedes estarán haciendo lo que están haciendo bien, pero dentro de ustedes todavía yo sé cuáles son las decisiones que están tomando, cuáles son las intenciones que ustedes tienen dentro de ustedes, las decisiones que quieren tomar, los deseos que tienen, yo los puedo ver. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Se presenta y le dice, yo conozco. Sus ojos penetran todo, nada pasa desapercibido delante de Dios. Conoce nuestras obras, motivos, pensamientos y actitudes. Y sus ojos traen juicio, pero también pureza, luz y verdad. Por eso Él todo lo sabe. Esa es la manera en que Él se presenta. Amén. La siguiente característica, vamos a leer lo que está al lado, que dice, es algo, era lo que él veía por fuera, la obra. Amén. La siguiente característica dice, mis pies son semejantes al bronce bruñido. Aleluya. ¿Qué significa esto? El bronce está asociado, como te dije anteriormente, frecuentemente con el juicio divino. ¿Qué me habla a mí del bronce? El bronce me habla a mí de estabilidad, firmeza, autoridad inconmovible. Sus pasos son seguros, firmes y llenos de poder. Y Cristo nunca se tambalea. Él sostiene y gobierna y permanece fiel para siempre. Amén. ¿Qué significa? Que Él, al tener esa firmeza, puede pasar juicio sobre la iglesia. Le está diciendo, yo soy firme, yo conozco, yo veo, recuerden los ojos, he visto las intenciones y los deseos que está dentro de la iglesia, lo que está oculto. Y como yo conozco, yo puedo pasar juicio porque es el único que puede pasar juicio sobre la iglesia. Yo soy el que mantiene la firmeza dentro de la iglesia. Los pies representan firmeza, estabilidad y autoridad. Amén. Así que Él no solamente observa la corrupción espiritual con sus ojos de fuego, también posee poder para confrontarlo y purificar a su pueblo. Eso es lo que Él está diciendo. No solamente veo lo que hacen y puedo ver todo lo que hacen y ver la corrupción espiritual que hay dentro de la iglesia, también yo puedo con los pies de bronce confrontarlo y purificar a la iglesia. Porque Él es el único que puede pasar juicio y enderezar la iglesia. Él está diciendo, yo soy la firmeza, el que tiene la autoridad en este lugar. Amén. Así que antes de elogiar o corregir a Tiatira, Cristo establece una verdad fundamental en estas tres características. ¿Qué quiere decir Él? Él es el Hijo de Dios, conoce perfectamente la condición espiritual de la iglesia, tiene toda autoridad y posee toda la autoridad para juzgar a la iglesia con justicia. Eso es lo que me quiere decir estas tres características. Yo soy el Hijo de Dios, conozco lo que pasa dentro de la iglesia y tengo toda la autoridad de pasar juicio y hacer justicia si la tengo que hacer. Así que la iglesia de Tiatira estaba clara en lo que el Señor estaba dando en ese principio de la palabra, de la carta, en esa presentación. Ahora bien, ahora vamos con el elogio, que es la tercera parte de la carta. ¿Qué el Señor encuentra bien en esta iglesia? El Señor encuentra bien en esta iglesia, en el capítulo 2, versículo 19, le dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué significa esto? Que Cristo conocía perfectamente a su iglesia. Él sabía perfectamente
lo que esta iglesia estaba haciendo. Esta iglesia no había abandonado su primer amor. Esta iglesia estaba mostrando crecimiento y evidencia visible de una vida congregacional activa. Ellos estaban trabajando, ellos estaban haciendo el servicio, ellos estaban manteniendo su fe. El Señor estaba viendo todo esto y se lo está elogiando. Le está diciendo, esto está bien. Recuerda que el Señor siempre te va a empezar a decir, esto está bien, pero hay que corregir si hay algo, esto. Y ahora le está diciendo, esto es lo que ustedes están haciendo bien. Precisamente por las cosas que estaban haciendo, su situación era tan delicada, pues una iglesia puede tener muchas fortalezas y aún así permitir influencias que amenazan la salud espiritual. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú haces, está bien lo que estás haciendo, pero me está diciendo, aunque esas son tus fortalezas, porque hay veces que dentro de la iglesia tenemos fortalezas, cosas bien, pero hay algo que está mal y es lo espiritual. Hay algo que está pasando espiritualmente. Puede estar permitiendo amenazas que van en contra de tu salud espiritual. Jesús comienza diciendo, yo conozco tus obras. Nada de lo que esta iglesia hacía pasaba desapercibido delante de Dios. Cristo veía su esfuerzo, su dedicación y su disposición para servir. La primera virtud que menciona antes de seguir, cuando él dice yo conozco tus obras, nada de su servicio pasaba desapercibido, porque Jesús reconoce la fortaleza, pero corrige las debilidades. La iglesia estaba llena, la próxima, de muchas virtudes. Estaba llena de amor, estaba llena de servicio, estaba llena de fe y estaba llena de perseverancia, que esta es una de las cosas que el Señor más le agrada, que mantengamos nuestra perseverancia en este camino, que guardemos la fe, dice la palabra, que mantengamos ese primer amor y que siempre estemos, ¿verdad?, en el servicio del Señor, pero no podemos dejar nuestra vida espiritual. Amén. Así que la iglesia seguía creciendo. La siguiente, mami. La iglesia seguía creciendo porque el Señor le dice, tus obras postreras son más que las primeras. No era una iglesia estancada, era una iglesia que estaba en crecimiento. Su servicio había aumentado. Y hay veces que cuando el servicio en la iglesia sigue aumentando, a veces se descuida lo espiritual. Por eso te digo, no nos podemos enfocar solamente en la fortaleza. Tenemos siempre que cuidar nuestra salud espiritual para que no se vea afectada. Porque a veces con el crecimiento, a veces nos desenfocamos en seguir haciendo por el crecimiento y en esta área y en esto aquí, pero descuidamos la salud espiritual. Y ese era el peligro que estaba corriendo esta iglesia, que estaban creciendo. El Señor le dijo, ustedes, sus obras postreras, desde que comenzaron, las que están ahora son más grandes que las primeras. Amén. Así que habían crecido visiblemente, pero espiritualmente no estaban creciendo. Y ese es el peligro, iglesia, que tenemos que crecer ambas cosas al mismo tiempo. Antes de seguir, porque me dejó unas aquí, cuando él le dice que primeramente menciona el amor, ¿qué le estaba diciendo a esta iglesia? Le estaba diciendo, ustedes no son ni fríos ni calientes, ustedes todavía están en ese primer amor, todavía tienen ese amor. Existía una preocupación genuina por las personas, ellos estaban dedicados a ayudar a la gente, estaban en el servicio amando a la gente. Escuche bien esto. Estaban amando a todo el mundo como el Señor siempre ha dicho, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No estaban fallando en el amor. Pero quiero que presten atención porque esto es la base que hace que entremos en la permisividad del pecado. Lo utilizamos mal. Amamos como Dios nos manda amar a todo el mundo, hasta a nuestros enemigos. Pero a veces en ese amor, por no querer corregir, permitimos el pecado. Entonces, tiene que haber un balance. Dios ama
y aborrece el pecado. Las dos cosas no van de la mano. Y eso estaba cometiendo esta iglesia. El Señor le dice, tienes una fortaleza, amas, pero vamos a ver que por ese amor estaban tolerando cosas que no tenían que tolerar. Lo otro que le dice es la fe. Ellos seguían manteniendo lo que el Señor le había confiado desde un principio y las verdades fundamentales del Evangelio. Lo tercero era el servicio, no era una congregación pasiva. Había trabajo, había ministerio y había participación. Y había también perseverancia. ¿Qué significa? Que a pesar de las presiones económicas, todavía había un remanente que se mantenía firme en esa perseverancia y continuaban avanzando hasta que, ¿verdad?, hasta el final, aleluya. Pero entonces el Señor le dice que entonces había un reproche. Seguimos con la siguiente, Alondra. ¿Qué nos enseña esta iglesia? O hay una gran lección que nos enseña esta iglesia, y es que una iglesia puede crecer externamente y aún así permitir influencias que amenazan su fidelidad con Cristo. Podemos estar creciendo, pero tenemos que tener cuidado que no permitamos influencias que amenacen la fidelidad de Cristo, que amenacen la verdad de Cristo, que amenacen la palabra del Señor, que amenace la doctrina del Señor, que amenace todo lo que al Señor le agrada. Tenemos que tener cuidado. Nosotros estamos empezando, pero la iglesia va a seguir creciendo. Según crece, tiene que crecer espiritualmente para que ninguna influencia negativa del enemigo se infiltre en la iglesia y comience a enseñar cosas contrarias. Amén. Ahora bien, entramos al reproche que el Señor le pone a esta iglesia. Brinqué unos cuantos, ¿verdad? No. El reproche que el Señor le pone a esta iglesia, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y este es el corazón, como yo digo, de la enseñanza de hoy, que quiero que ustedes comprendan bien. Porque este reproche es bien fuerte. Y es algo que se está dando hoy día fuertemente. ¿Ok? Ahora bien, la palabra clave para entender lo que estaba sucediendo en esta iglesia cuando el Señor le dice este reproche es que tolera. Recuerda que la palabra... la iglesia pasada también hablamos de tolerar y transgredir, que era que permitían la infiltración dentro de la iglesia de Balaam, de los nicolaitas, que eran prácticas que el Señor aborrecía. Pues ahora en esta ya había otra nueva que se estaba infiltrando, y era la de Jezabel. Estaban tolerando lo que Jezabel estaba enseñando. El problema era que estaban permitiendo la influencia de Jezabel. Y yo te quiero aclarar algo para quitar cualquier confusión. El Señor utiliza la palabra Jezabel. Y cuando usted escucha Jezabel, usted lo compara ¿con qué? Con una mujer, ¿verdad? Usted piensa que es una mujer. Ok. Pero yo quiero que usted hoy entienda que el Señor lo menciona, pero no es necesariamente una mujer, es un espíritu que se mueve dentro de la iglesia en las personas. Puede ser tanto hombre como mujer, porque es un espíritu que se infiltra y se mueve en la iglesia. Puede ser tanto hombre como mujer. Pero obviamente esta influencia, para poder entenderla, tenemos que ir al pasado. Conocer de dónde viene inicialmente, ¿ok? Y sí, inicialmente era una mujer, pero vamos a ver qué ella hacía. Amén. Ahora bien, Jesús introduce unas reprensiones bien severas a esta iglesia. Esto nos recuerda una verdad importante. Una iglesia puede tener fortaleza y aún estar permitiendo, como te dije, cosas que se consideran intolerables dentro de la iglesia. Amén.
El problema era que la iglesia estaba permitiendo su influencia, la de Jezabel, y conocían sus enseñanzas, y esas enseñanzas que estaba enseñando este espíritu ya estaban afectando a la iglesia. Ya se estaban viendo mezcladas dentro de la iglesia. La iglesia no estaba actuando en contra de lo que se estaba enseñando, lo estaban permitiendo. Y ese era el peligro. Todavía en Pérgamo se habían infiltrado, pero no estaban enseñando. Pero se recuerdan que yo le dije que las iglesias iban enseñando una decadencia espiritual poco a poco de la iglesia, ¿se recuerdan? Pues ahora en la decadencia espiritual ya lo que se infiltró está enseñando. Y usted sabe que cuando se enseña algo, usted lo escucha, ¿qué va a hacer? Si no está en la verdad de Cristo, la va a tolerar, la va a aceptar y se va a caer en el error. Y ese era el peligro que estaba corriendo esta iglesia. Ahora bien, santo es el Señor. Seguimos acá. Jezabel, el rostro de la corrupción espiritual. Él le dice a esta iglesia, ustedes toleran o tienen ahí a Jezabel. Para comprender la gravedad de esta acusación, debemos recordar quién fue Jezabel en el Antiguo Testamento. Esta mujer fue la esposa del rey Acab, uno de los reyes del pueblo de Israel. Dice la palabra literalmente que este fue el rey más malo que tuvo el pueblo de Israel. Porque mira sí que no hizo ese hombre influenciado por Jezabel. Él se casa con esta mujer, que era una reina pagana, que obviamente su dios era Baal. Ella solamente lo único que hacía era idolatría, inmoralidad sexual, para que usted vaya entendiendo, ¿ok? Así que ella fue la esposa de este rey. Y además era uno de los símbolos más oscuros de corrupción espiritual en la historia de Israel. Jezabel no se limitó a practicar su propia religión, o sea, ella no se quedó solamente en practicar su religión. Ella promovía, escucha bien, activamente la adoración a Baal. Ella perseguía a los profetas del Señor para matarlos. Sostuvo a falsos profetas. ¿Sabe lo que significa? Que le pagaba a gente para que hablara falsas profecías. Escuche bien. Y utilizó su influencia para corromper al pueblo. ¿Sabe? La influencia de esta mujer en ese tiempo era bien fuerte en contra del pueblo de Israel. Y para ese tiempo el profeta que estaba principalmente, que se le iba en contra a Jezabel y al rey Acab, era Elías. Era el único que se paraba firmemente y le decía, esto está mal, esto te va a suceder, sino era el único que se paraba frente a esa reina y a ese rey. Entendieron bien la influencia que tenía en ese tiempo. Por eso el Señor utiliza su nombre para describir a la persona que estaba influyendo en la iglesia de Tiatira. Así que la influencia de este espíritu era bien fuerte, porque lo que estaba haciendo era que estaba influenciando para que la gente se desviara de la verdad, para que la gente comenzara a hacer prácticas paganas, infiltradas con una apariencia de cristiandad, pero ella no era cristiana. Este espíritu es todo lo contrario. Te va a hacer que tú te vayas alejando poco a poco de la verdad y te mezcles en las prácticas paganas. Ahora bien, no se trata de un nombre literal, como te dije, sino de una influencia espiritual. Lo peligroso era que estaba enseñando. Ya era influencia en el pueblo y seducía a los siervos del Señor. O sea, era fuerte lo que estaba haciendo este espíritu. Iglesia, esto se da porque usted va a ver cada detalle. Es una cosa increíble que cuando uno vuelve y repasa esta iglesia, como me pasa con mami, que estamos siempre discutiendo, como siempre les digo, pero Nori, pero es que eso está pasando, pero es que eso yo lo veo. Sí, ¿por qué? Porque yo les digo que las iglesias eran para ese tiempo
para las generaciones futuras y para las del último tiempo. Y para el último tiempo se van a ver más marcadas aún todas estas cosas. ¿Me entienden? Ahora bien, poco a poco estaba normalizando este espíritu aquellos que Dios había prohibido. La corrupción espiritual rara vez se presenta abiertamente como pecado. Con frecuencia llega disfrazada de sabiduría, de libertad, de inclusión. Esa palabra no se les hace familiar, la inclusión. Díganme si no, hoy día no se menciona mucho la inclusión. ¿Ven? De amor. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Todo esto viene disfrazado con estas cosas de amor o de una supuesta madurez espiritual. Ahora bien, ¿qué te quiero decir? ¿Cómo se manejaba esta mujer? Este espíritu, ¿sabes qué? Se manejaba, a veces tú dices, pero es que Dios está hablando. La presenta como una madurez espiritual, con una autoridad espiritual, como si se moviera en el espíritu. Cuando Él le dice, está enseñando, se está moviendo entre ustedes, es porque está ganando la confianza de la iglesia, con una apariencia de engaño, haciéndose pasar como cualquier cristiano, pero no, usted se imagina, hasta hablar lenguas podía estar hablando, pero no eran lenguas del espíritu, sino lenguas demoníacas. Y aquel que no tiene discernimiento dentro de la iglesia va a ser engañado fácilmente, influenciado por lenguas demoníacas. Quiero que usted entienda la claridad y la profundidad de este espíritu dentro de la iglesia. Una madurez espiritual se puede presentar como alguien que conoce mucho de la palabra, que tiene mucha sabiduría, pero verdaderamente no practica la verdad. La utiliza solamente como gancho para llevarte al error, para poder enamorarte y seducirte, como era este espíritu que dice la palabra, que seducía a los siervos. Cuando habla de los siervos, no solamente habla de los ministros, no, habla de todos aquellos que son siervos del Señor, todos aquellos que son creyentes, hombres y mujeres. Seducía con palabras de amor, con palabras bonitas. Todo esto se está dando hoy día. ¿Sabe cómo? Nosotros no somos quien para juzgar. Déjalo que Dios, no, nosotros no somos quien para juzgar. La palabra dice que no juzguéis. ¿Ve que usa la palabra? Eso es ese espíritu moviéndose. ¿Para qué? Para permitir el pecado, la inmoralidad posiblemente, y no aclararle, ok, yo no te juzgo, pero Dios sí juzga, porque vimos que dijo que tiene bronce de pie, los pies de bronce. Eso me habla de la autoridad y la firmeza del Señor, que puede pasar justicia. Como también decimos y hablamos hoy día, ay, pero Dios es amor. Y Dios es amor y todo es permitido porque Dios es amor. No, Señor. Dios es amor, pero volvemos y repetimos como la semana pasada, pero también es fuego consumidor. ¿Usted me entiende? Usted tiene que comprender que este espíritu se mueve fácilmente, aún presentando una sabiduría que no viene de Dios, una madurez espiritual que no proviene de Dios, un amor disfrazado, pero solamente es para llevarte a seducirte y caer en el pecado y alejarte de la verdad de Cristo. Amén. ¿Qué hacía Jezabel? ¿Cómo se movía Jezabel? Eso está en una de las... ¿Qué hacía Jezabel? Es que sigo hablando acá y sigo en la 16. ¿Qué hacía Jezabel? Lo primero que el Señor le dice que esta mujer o este espíritu, dice claramente que se profetiza. ¿Sabe quién se estaba autonombrando profetiza? La persona, exactamente. La persona se estaba poniendo el título de profeta. Tenga mucho cuidado, porque se está moviendo el espíritu de profecía como loco. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y discernimiento. Todo, iglesia bella, que amo con el corazón y que Dios te ama más de lo que te puedo amar yo. Todo se filtra por la palabra. Palabra profética que le dan a uno se filtra por la palabra. La palabra dice que la pesemos, que la analicemos. Y no trae tristeza tampoco, para que usted aprenda. No trae tristeza. Si trae tristeza, eso no viene de Dios. Usted tiene que tener cuidado porque Él corrige con la profecía, sí. Pero cuando tú sabes que
O sea, hay cosas que uno tiene que entender y pasarlo por el filtro de la palabra. Porque hoy todo profecía es, vas a tener esto, vas a tener lo otro, te veo aquí, prosperidad viene, prosperidad va, y me van a acribillar por las redes, pero lo siento mucho por ustedes. Pero es la verdad de Cristo. Estamos hablando mucho de prosperidad muchas veces, pero profeticemos cosas que verdaderamente edifiquen, porque la profecía es para edificar el cuerpo de Cristo, lo dice Corintios, lo dice la palabra. El que profetiza es para edificar el cuerpo. Amén. Así que este espíritu se decía que era profetiza. No es que Dios le dio, es profeta. Tú tienes a Jezabel ahí que se dice profetiza. Jesús no la llama profetiza. Lo que el Señor está diciendo aquí o reclamaba es que ella se autonominaba o se ponía una autoridad espiritual que Dios no le había dado. Exacto, muy bien, gracias por decirlo. Que muchos dicen, Dios me dijo, y con eso hay que tener, mira, cuando yo lo digo yo tiemblo. Y es cuando verdaderamente, y a veces porque no tampoco toda profecía, para que ustedes vayan, tampoco se dice, porque hay momentos para decir la profecía también. Eso sería bueno traer una clase también de lo que es los profetas, las profecías. Pero ella se estaba autoproclamando. Y ella se hacía pasar por una autoridad espiritual y decía que era profeta. Y usted sabe cuánta gente estaba engañando con profecía falsa. Ahora bien, ella se daba una autoridad espiritual para sí misma y pretendía hablar en el nombre de Dios, como mami acaba de decir. Probablemente utilizaba el lenguaje religioso y afirmaba poseer revelación especial de parte de Dios. He recibido una revelación de parte de Dios y Dios no había hablado. Iglesia, esto es fuerte y no es para que comencemos a buscar quién, no. Es que tengamos la convicción, el entendimiento y comprendamos el peligro de la infiltración muchas veces dentro de la iglesia. No puedo decir porque yo les dije a ustedes el domingo que el Señor me había mostrado cosas dentro de la iglesia, ¿verdad? Así pasa. Entonces, si no tenemos el discernimiento y el momento indicado para hablar, ¿sabe? Hay que tener cuidado, pero es para que usted esté espiritualmente preparado, no que pegue a pasar juicio, sino que comprenda. Vuelvo y le digo, si no es por la palabra, que se filtre por la palabra, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque yo le puedo decir hoy a usted, y no quiero que me malinterpreten en las redes porque sé que van a tirar. El Señor dice y veo que te dice que vas a estar. A veces yo creo que le han pasado un filtro por las redes sociales antes de venir a profetizar. Por eso yo le digo que tengan mucho cuidado. Yo no digo que Dios no hable porque Dios todavía habla. Pero tenemos que tener mucho cuidado y entender claramente que Dios está hablando, porque lo que nos está diciendo aquí es que este espíritu se mezcla fácilmente dentro de la iglesia, en hombres y mujeres. En hombres y mujeres. Gente, si usted ve también que gente se levanta como profeta, como evangelista, como sea, y usted sabe, tiene que estar dirigido por, ¿sabe? Tener alguien donde lo pueda dirigir a ese ministerio poco a poco, en orden. No puede salir a lo loco como llanero solitario, decir que es profeta y no está sometido a ninguna iglesia, a decir que es evangelista pero no está en ninguna iglesia. Tiene que tener cuidado con eso, porque eso habla mucho. Que estén como locos por ahí evangelizando, profetizando, pero no se someten a nadie. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pesar, aleluya. Ahora bien, el peligro de los falsos maestros no consiste solamente en que enseña errores, sino en que presenta la mentira envuelta en apariencia de verdad, lo que te dije. Porque ella estaba dentro de la iglesia, se había infiltrado, o ese espíritu poco a poco dentro de la iglesia, pero se estaba pareciendo a los creyentes. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Ella se dice ser profetisa, pero es porque se está manejando dentro de la iglesia
con apariencia de creyente, de un cristiano, pero en sus enseñanzas está oculto el error disfrazado de la verdad. También, eso es correcto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso toda enseñanza debe ser examinada a la luz de la palabra de Dios. No toda persona que afirma hablar de parte de Dios ha sido enviada por Dios. Eso es lo que el Señor nos está enseñando hoy. ¿Qué hacía esta mujer? No solamente se decía ser profetisa, sino que estaba enseñando todas las mentiras ocultamente. La influencia de Jezabel o de este espíritu ya no era privada, se había vuelto pública. ¿Sabes por qué? Porque ya estaba desde el público. Porque ¿desde dónde tú enseñas? Desde el púlpito, desde el frente. Si yo estoy enseñando, ¿desde dónde estoy enseñando? Desde el altar. Ay, Dios mío. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Sabes? Que ya le habían abierto el espacio para que enseñara y se sentara dentro de la iglesia a llevar esas mentiras. Es vivir al ángel de la iglesia. Por lo tanto, el ángel de la iglesia tiene que tener cuidado a quien pone ahí. Ajá. Pero no solamente eso, es dirigida al ángel de la iglesia, pero el ángel de la iglesia se la tiene que comunicar a la iglesia, y a tanto la iglesia como el líder tienen que estar pendientes. Aunque sí, la cabeza tiene que tener el discernimiento de quién. Por eso yo le digo, yo soy bien cuidadosa con eso. Yo soy bien cuidadosa con eso. Si en algún momento pasare algo en este altar errado, con todo respeto voy a tener que decirlo, porque para eso el Señor nos llamó. Pero yo cuido mucho. Y cuando usted le toque en algún momento, tiene que estar bien preparado para poder yo decirle, ven y predique. Mire, ni siquiera aún a veces, aunque sean familia, porque esto no es de familiaridad, que aquí también está pues papi o Daisy o lo que sea, pero no nos dejamos llevar por eso. Yo me guío por el Señor, por quién, ¿sabes? El Señor si quiere que ponga a alguien en un momento específico, yo lo voy a poner. Pero tenemos que tener siempre cuidado de cuidar el altar. ¿Me entiende? No es que usted en algún momento dado, cuando sigamos creciendo, le va a tocar enseñar como maestro. Pero yo tengo que entender, como dice mami, que usted esté bien delante del Señor y que lo que usted enseñe sea a través de la palabra y no ninguna cosa, ¿verdad?, errada o con error. Porque obviamente pues le voy a corregir si veo que hay algo fuera de la palabra, con mucho amor, para que en la próxima pues la mejore. ¿Sabe? Porque esto es para seguir creciendo, enseñando y que usted siga mejorando y llegue a ser mejor todavía. Amén. Seguimos acá. Pues, ¿qué pasa? Que ella entonces ya no era algo privado, ya era algo público. Ya ella estaba enseñando fácilmente porque le habían dado la oportunidad de enseñar. Estaba formando personas y no solamente formando, estaba moldeando la manera de pensar de la congregación. Por eso era peligrosa. O ese espíritu es peligroso porque empieza a moldear a la congregación en la mentira disfrazada de verdad. Aquí encontramos que la diferencia con Pérgamo. Pérgamo era que había tolerado las doctrinas, pero no estaban enseñando. Pero ya aquí en Tiatira el error se estaba enseñando. Había pasado de ser una simple influencia presente entre la congregación a convertirse en una influencia activa en la congregación. La decadencia espiritual, recuérdense de esto, decadencia espiritual, ya que estaba activa lo que estaba haciendo en la enseñanza. Aleluya. Así que esto representa un nivel más profundo de la corrupción espiritual, porque las ideas terminan formando la conducta y la creencia de las generaciones. Como te dije, lo que enseñas falso no solamente equivoca, también te va a transformar. Ahora bien, puedes pasarla, ahí estaban resumidas. Ya vamos ahora vamos para la que seducía. Puedes pasarla ahí.
Lo otro que hacía este espíritu era que seduce. Dice que seduce a mi siervo. La seducción espiritual consiste en desviar progresivamente a una persona de la verdad. Rara vez ocurre de forma repentina, va poco a poco esta influencia, va seduciendo poco a poco. Generalmente comienzas debilitando tus convicciones, lo que tú creías desde un principio. Esa seducción va a ir primeramente en contra de tus convicciones, de tu fe, va a ir ahí, suavecito, te va a ir seduciendo en contra de lo que tú comenzaste a creer en el evangelio. Por eso mucha gente hoy día, tú la ves que ha flaqueado en la fe. Y lo terrible de esto es que luego caen en apostasía. Y apostasía es que te alejas completamente de la fe de este evangelio, que comienzas a hablar cosas que son errores, doctrinas erróneas, cosas que no son de Dios, y ahí empieza la apostasía. Pues lo primero que ella va a empezar a seducir es tus convicciones, lo que tú crees, como tú empezaste a creer en esta fe. Después empieza a cuestionarte los límites. Pero ¿cómo va a ser que te prohíban eso? Si la palabra dice, y va a utilizar algo, un versículo para cambiarte la verdad, te va a ir rompiendo los límites para que caiga. Pero vela. Lo segundo, primero va a querer cambiar las convicciones, cómo tú comenzaste a creer. Luego va a querer romper los límites entre la verdad y la mentira, porque va a empezar a cuestionarte. Tercero, va normalizando aquello que antes reconocías como que era incorrecto y que no le agradaba a Dios. Hoy día, en este aspecto, yo hablaba con mami en estos días, hay una denominación que comenzó bien en la fe, pero hoy día, y esto me habla a mí claramente, de este espíritu se mezcló dentro de ellos, donde ahora mismo ya aplauden lo que es la inclusión, donde este grupo, como siempre digo, que es difícil mencionar a través de las redes, que se mueve, que en esta semanita hubo unas celebraciones en todos los países y de la parada esa que hicieron en San Juan, hay una denominación que no quiero mencionar, ya hizo esa inclusión dentro de la iglesia. Ya hay obispos, ya hay pastores, ya hay gente que están en estas comunidades y siguen ministrando desde el altar y siguen errando desde el altar y llevando ese error a las congregaciones. Eso es este espíritu de Jezabel. ¿Sabe? Que lo estamos viendo hoy día. Por eso yo le dije y le mencioné, ¿se recuerdan de la palabra inclusión? Porque eso es lo que está haciendo este engaño de este espíritu dentro de las iglesias. Y una denominación que empezó en la verdad, con la fe como era. Comenzaron a cambiarle sus convicciones, comenzaron a romper los límites y entonces comenzaron a normalizar el pecado dentro de la congregación. Lo que era incorrecto ahora lo están aceptando. Por el amor. Finalmente, cuando dice seducir, presenta el pecado como algo aceptable. Este ha sido el método de Satanás desde el principio. ¿Por qué desde el principio? ¿Qué hizo con Eva? ¿No utilizó la seducción también? ¿Qué le dijo? Que Dios les dijo que fue, ¿qué? Que como que Dios les dijo, convicción. No, pero que tú vas a ser como Dios, rompiendo los límites. Como la fruta, normalizó ya el pecado, se le abrieron los ojos, ahora sí fue todo diferente. Lo mismo, es la misma manera que Satanás ha utilizado desde el principio. La seducción, ¿qué le pasó a David? Igual. Pasó lo mismo. Así que es algo que el enemigo siempre ha utilizado y en esta iglesia ya estaba infiltrado y se estaba enseñando. ¿Qué hacía esta mujer? Llevaba a la inmoralidad y a la idolatría. Vamos, porque es que esto es, por eso le digo que era bastante... La inmoralidad e idolatría. Estas dos cosas son las consecuencias de esa falsa enseñanza que ella o ese espíritu estaba haciendo. La inmoralidad y la idolatría. Porque eso es lo que dice en Apocalipsis 2:20, dice, seduce a mis siervos a fornicar, que eso es inmoralidad, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que eso es idolatría.
¿Qué entonces hacía esta mujer con esas enseñanzas? Estaba llevando a la iglesia con esas mentiras y el fin era llevarlos a la inmoralidad y a la idolatría, con la enseñanza que estaba llevando. La falsa enseñanza de Jezabel termina produciendo estas consecuencias. Amén. De la inmoralidad y la idolatría. Estas dos realidades aparecen frecuentemente unidas en la Escritura. Casi siempre que hay inmoralidad, hay idolatría. Casi siempre estas cosas dentro de la palabra se ven siempre juntas. ¿Por qué? Cuando una persona abandona la adoración verdadera, inevitablemente algo más comienza a ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Cuando este espíritu se maneja dentro de la iglesia y el engaño y va seduciendo y va haciéndose profetiza, llevando palabras proféticas y va seduciendo y va enseñando, los lleva a estas cosas, los lleva a pecar y los termina llevando a la inmoralidad y a la idolatría, porque se van apartando de Dios, que es el primer lugar en su vida. Van dejando a Dios de un lado y comienzan a irse por la dirección que ese espíritu los lleva. Ahora bien, Cristo no está confrontando solamente errores doctrinales, sino las consecuencias prácticas que éstas producían. Lo que ella le estaba enseñando. Las falsas doctrinas terminan generando malas prácticas, porque lo que creemos siempre influye en la manera en que vivimos. Amén. Lo que comenzamos a creer siempre va a cambiar tu manera de vivir. El pecado tolerado hoy se convierte en eternidad perdida. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hoy tú toleras, el pecado que tú estás tolerando hoy y no lo arreglas, se va a convertir en tu eternidad perdida, en que perdiste la vida eterna. Esta iglesia estaba corriendo ese peligro de perder la vida eterna porque se estaba mezclando con el pecado. Estaba cayendo en el pecado. Amén. Así que participar en estas cosas significaba conservar relaciones comerciales y estabilidad económica. Por eso es que ellos estaban cayendo. ¿Se recuerdan que al principio yo les dije que la presión era mucha y constante por las cosas económicas, porque tenían que mezclarse con los diferentes gremios que trabajaban ahí? Ella lo que hacía era fácilmente con sus enseñanzas, no se preocupen, eso no es malo. Me imagino en esas enseñanzas, que fue lo que les dije de esa denominación. No se preocupen. Nosotros amamos, Dios es amor y pues todo es amor, todo es permitido. Vamos a incluirlo, no importa. Yo me imagino que ese espíritu se estaba moviendo así en esta iglesia. No se preocupen, que pueden participar porque no es nada malo. Ajá. No, que ellos ven más que la apariencia. Dios sí mira el corazón y ve lo que hay dentro de ellos. No. En otras palabras, lo que ella les estaba enseñando, estaba afirmando que se podía servir a Cristo y al mismo tiempo participar de aquello que Él condenaba. Esas eran las enseñanzas de este espíritu. Que yo puedo servir a Cristo, por eso fue que Él le dijo, ustedes siguen con la fe, siguen perseverando, siguen sirviendo, siguen amando, pero, pero se están mezclando con lo que yo condeno, con lo que yo aborrezco, así de fácil. Eso es lo que este espíritu estaba enseñando. Pero Cristo deja claro que no existe compatibilidad entre lo que es santo y el pecado. Eso no se une. Lo santo es santo y lo profano es profano. No se mezclan. Este espíritu estaba haciéndole ver a esta iglesia y los estaba engañando en que las dos cosas se podían mezclar. Y eso no es así.
No se mezclan. Dios nunca puede construirse sobre compromisos con aquello que contradice su voluntad. Él no se va a comprometer con el pecado nunca, porque eso va en contra de su voluntad. Y este espíritu estaba enseñando estas cosas contrarias. La inmoralidad y la idolatría son dos expresiones de un corazón que se aleja de Dios. Por eso fue que te dije, cuando le quitamos el lugar a Dios, comienza la inmoralidad y la idolatría. Cuando Jesús describe estas consecuencias de las enseñanzas de Jezabel, menciona estos dos pecados que aparecen muchas veces en la palabra. Ambas reflejan un corazón que se apartó de Dios. Recuerdan que en el Antiguo Testamento era lo que ella quería. Ella tenía su religión. Ella tumbó todos los altares del pueblo de Israel. ¿Por qué Elías tuvo que reconstruir el altar? Ella había mandado destruir todos los altares. Y ella había levantado altares para la idolatría. Eso es lo que ella estaba haciendo. Ese espíritu se mueve igual. Y la idolatría no solamente es a estructuras o muñecos, lo que tú quieras decir. No, la idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Puede ser dinero, puede ser relaciones que tú pongas primero que Dios, tu trabajo primero que Dios. Cualquier cosa es idolatría cuando yo le dejo todo y dejo a Dios por todo eso. Y hoy día a veces esas enseñanzas están dentro de la iglesia. No, que muchas cosas que puedan ocurrir que te lleven a tú amar más la vida cotidiana que amar a Dios, que va primero que todo. Ajá. ¿Sabes? Hay tantas cosas que muchas veces se predican como que todo está bien. Y si le quita el lugar a Dios, es idolatría. Es idolatría. No busque más. Ahora bien, mira lo que dice la inmoralidad en la palabra en 1 Corintios 6:18. Dice, huid de la fornicación, porque ahí él le dio, seduce y lleva a mis siervos a fornicar. Los lleva a pecar, los seduce. La inmoralidad afecta todas las áreas del ser humano. Daña la relación con Dios. Va a afectar tu conciencia, te la va a dañar la inmoralidad. Afecta y hiere a otras personas, destruye la familia, debilita tu testimonio como cristiano. Sí, por eso, pero va a afectar también tu entorno, porque la fornicación te va a llevar a ti a pecar y es una cosa que te va a querer consumir y alejar de Dios y la vas a poner en primer lugar. Si te has alejado de Dios, has recibido estas enseñanzas o esta influencia de este espíritu, porque a veces no necesariamente es que te estén hablando, es que también tú estés llenándote de algo que no te tienes que llenar y comiences a llenar tu corazón, entonces después tú seas el que estás en el error y quieras compartirlo con otros y convertirnos en un espíritu así de Jezabel y llevar a otros a fornicar y a pecar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el enemigo ha utilizado repetidamente este pecado. ¿Sabes para qué? Para debilitar el pueblo de Dios. Cuando él trae inmoralidad a la vida del creyente, lo único que hace es debilitar tu relación con Dios. Eso es lo que único quiere hacer este espíritu dentro de la iglesia. Quiere infiltrarse para enseñar error, para ir en contra de lo que Dios hace, para quitar el lugar de Dios que debe estar en primero, para que caigas en la inmoralidad y va a quitar tu relación con Dios, te va a alejar de Dios. Lo vemos cuando pasó en Israel, en Valpeor, que hablamos de Balaán la vez pasada. ¿Qué hicieron? Fue inmoralidad lo que hicieron. Balaán envió que los engañaran, que los seducieran, el mismo espíritu, para que el pueblo de Israel cayera. Y el pueblo de Israel cayó en la inmoralidad y en la idolatría. Y esto hoy está. Y en la idolatría. Y en ese momento murió mucho pueblo del Señor. Te separa del Señor. De igualmente pasó con Sansón. Sansón no cayó en la inmoralidad sexual también por una mujer. Lo sedujo, lo engañó, lo apartó de Dios.
La inmoralidad te aparta de Dios. Con David pasó igual y cayó en adulterio. No solamente en adulterio, se convirtió en asesino. La inmoralidad te lleva a muchas cosas que te alejan de Dios. Y ahora lo utilizan aquí en esta iglesia para que nosotros entendamos que la inmoralidad es una de las cosas que este espíritu viene a traer dentro de la iglesia. Y tenemos que cuidarnos. Generalmente inicia con pequeñas concesiones, con límites que desaparecen, como te dije, y con justificaciones que supuestamente parecen inofensivas, pero producen consecuencias devastadoras en tu contra. Devastadoras en tu contra. La idolatría, que es el segundo punto, y voy rápido. Cuando algo ocupa el lugar de Dios. En Tiatira la idolatría estaba relacionada con participar de los banquetes y de las actividades a los dioses paganos. Sin embargo, el principio espiritual va mucho a más de las estatuas, como te dije, y de los templos. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa en nuestro corazón el lugar que solamente le pertenece a Dios. La idolatría puede mantenerse a través del dinero, el poder, el éxito, la popularidad, las relaciones, el placer o el reconocimiento. La idolatría ocurre cuando algo se vuelve más importante que nuestra obediencia a Dios. Se vuelve más importante que obedecer a Dios. Si algo se vuelve más importante que obedecer la palabra, es idolatría. Tienes que tener mucho cuidado. Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que el problema no consistía únicamente en participar en los rituales paganos, sino en permitir que otros intereses comenzaran a competir con la lealtad absoluta a Cristo. Cuando algo compromete tu lealtad con Dios, estás corriendo peligro. Eso es idolatría. Amén. Y hay algo importante y seguimos avanzando. El Señor le dice algo claro a ellos: a los que no han conocido lo que ellos llaman profundidad de Satanás. Esta es una de las expresiones más impactantes que el Señor habla a través de todas las cartas. ¿Sabe lo que estaba diciendo el Señor a través de esta carta a la iglesia de Tiatira? Le estaba diciendo que los falsos maestros afirmaban poseer un conocimiento especial y una espiritualidad mayor, pero probablemente enseñaban que para alcanzar una comprensión más profunda era necesario experimentar ciertas prácticas y participar en aspectos de la cultura que eran paganas, y lo podían hacer sin ningún temor. Cuando el Señor les dice, ellos llaman profundidad de Satanás, ¿qué estaba diciéndole el Señor a esta iglesia? Ellos tienen una espiritualidad que pueden decir que son los más espiritualidades, que tienen una profundidad espiritual demasiado de fuerte, que Dios los usa, que pueden profetizar, que pueden enseñar, pero las profundidades de esas cosas espirituales vienen de Satanás, no vienen de Dios. Dios los estaba exponiendo en esta carta. Les estaba diciendo, ellos lo que tienen es de las profundidades de Satanás. El conocimiento, lo que ellos están haciendo espiritualmente no provienen de Dios, vienen de Satanás. Era un engaño que se estaba levantando en esta iglesia. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Satanás se viste de ángel de luz. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Si no hay discernimiento espiritual, si algo parece impresionante o atractivo, sin discernimiento espiritual podemos caer en el error. Porque hay cosas que a veces parecen tan atractivas, tan bonitas, tan impresionantes. ¡Wow! Pero ¿cómo Dios la usó? Pero ¡wow! Pero válgame, se mueve la profecía. ¡Wow! O sea, puede haber mucha impresión, mucho atractivo para llamarte la atención, pero vuelvo y lo repito. Ten discernimiento espiritual y filtra por la palabra. No todo lo espiritual hoy día proviene de Dios. Por eso le hablaba de las profundidades de Satanás. Les estaba haciendo entender a esta iglesia que tuvieran mucho cuidado, porque este espíritu se mueve como si fuera espiritual de parte de Dios, pero viene de Satanás. Lo que está enseñando, el movimiento, la seducción, la enseñanza, todo viene de parte de Satanás. Nosotros tenemos que tener la conciencia despierta. Búscate ese rapidito.
No, el de la conciencia, para avanzar. Lo voy a leer de allá. Nosotros tenemos, muchas veces la conciencia se adormece. ¿Sabes por qué? Porque este espíritu se mete dentro de la iglesia y con la seducción y la enseñanza supuestamente con sabiduría espiritual de parte de Dios hace que si tú no estás consciente y despierto y tu lámpara está como tiene que estar encendida y el espíritu está dentro de ti que te hace discernir lo que estás recibiendo, vas a perder la sensibilidad espiritual porque tu conciencia está dormida. Porque no estás teniendo una conexión con el Espíritu. Esta iglesia la estaba perdiendo también. Había una parte que estaba cediendo a este espíritu fácilmente al engaño. Cuando tú tienes una conciencia dormida y porque el espíritu no está, se pierde el discernimiento. Y finalmente, cuando pierdes la sensibilidad, pierdes el discernimiento, vas a perder la resistencia al pecado. Vas a caer fácil porque estás perdiendo la sensibilidad al espíritu. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes sensibilidad al espíritu, tú sabes que el espíritu a ti te corrige, te avisa para que no caigas en el pecado. Te da el discernimiento, esto no está bien, esto no proviene de Dios, esto tienes que sacarlo porque no proviene de Dios, esto es engañoso. Si yo tengo el Espíritu dentro de mí, tengo la comunión con el Espíritu, yo puedo entender cuando el Espíritu me quiere corregir y me quiere direccionar y me está diciendo qué es lo correcto y qué no. Pero si yo tengo la conciencia dormida porque he perdido mi relación con el Espíritu, como te puse aquí, se va apagando esa relación con el Espíritu hasta apagarse, voy a perder la sensibilidad y el discernimiento y fácilmente voy a caer al pecado. Fácilmente puedo caer en el engaño. Por eso tenemos que tener esa comunión con el Espíritu. La siguiente. Ahora vamos a entrar al consejo que el Señor le hace. El corazón paciente de Cristo. Esto está bello y precioso, porque Él le hace ver a esta iglesia el error que hay dentro de la iglesia. Le dice el espíritu que se está moviendo, pero cuando le habla y le dice, y el reproche que le da, le dice, pero ¿sabes qué? Le he dado tiempo. Le dice a la iglesia, yo le he dado tiempo a esta que se mueve en este espíritu. A esta persona que está engañando, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Esto me habla a mí de la misericordia de Dios. A pesar de que este espíritu se levanta en la iglesia y utiliza a la gente, hombre o mujer, el Señor le dice, yo les he dado tiempo para que se arrepientan. O sea, siempre hay una oportunidad para arreglar el error. Entonces el Señor en la exhortación, cuando le empieza a dar el consejo a la iglesia, le dice, yo le he dado tiempo. Antes de que venga el juicio, Cristo siempre va a mostrar misericordia, siempre. Dios advierte, corrige y espera a ver si tú te vas a arrepentir del error. Y su paciencia siempre va a revelar su gran amor por nosotros. Él estaba diciendo, yo les he dado tiempo. Dios siempre nos da tiempo para arreglarnos con Él. Siempre tiene misericordia de nosotros. Él siempre está ahí para darnos tiempo de arrepentirnos. Pero ¿sabes qué? Dios siempre da oportunidades. Nosotros sabemos que cuando Noé hizo aquella arca antes del diluvio, Dios le dio la oportunidad a la gente, pero dice que la maldad era mucha. No quisieron obedecer y solamente un remanente se salvó. En Nínive pasó igual. Jonás no quería ir, pero tuvo que ir. Dios los llevó, ¿verdad?, a que se arrepintieran. Después volvieron a hacer el mal y fue destruida. Pero les dio oportunidad de arrepentirse. Recuerdan que Jonás no quería ir, porque Jonás mismo le dice, pero es que tú eres misericordioso, me haces ir para después perdonarlo. Porque esa es la naturaleza de nuestro Dios. Siempre va a querer que tú te arrepientas antes de enviar juicio. Amén. Siempre, su misericordia y amor siempre te va a llevar a que te arrepientas primero para Él no pasar juicio. Te da la oportunidad, te da el tiempo. Como Él dijo, yo les he dado tiempo de arrepentirse. Y todavía la humanidad hoy día tiene ese tiempo todavía para arrepentirse. Israel, ¿cuántas veces el Señor no le dio
su misericordia para que se arrepintieran una y otra vez de todas las cosas que Israel hacía. Y ahora se lo estaba diciendo a Tiatira, la iglesia de este último tiempo. Por eso te estoy diciendo, la humanidad, la iglesia de hoy día todavía tiene tiempo de arrepentirse. Se está cayendo en el error, en la mentira de este espíritu. La tragedia del corazón rebelde. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el Señor dijo, yo les he dado tiempo para que se arrepientan. Pero ¿sabes lo que dice ahí en Apocalipsis 2:21? Que ellos no quisieron arrepentirse. Él te da misericordia, te extiende misericordia, te da más tiempo, te llama al arrepentimiento, pero la elección es de nosotros. Y dice ahí que estos que se movían en este espíritu de Jezabel no quisieron arrepentirse. Y ahí es que viene el juicio. El problema no era que faltaba la misericordia, porque Dios siempre da misericordia. El problema era la resistencia del corazón de esta gente que no querían arrepentirse. La gracia nunca fue dada para justificar el pecado. Que ese es otro error, que la gente se cree que estamos bajo la gracia y tenemos que justificar el pecado. No, la gracia y misericordia de Dios siempre está extendida, pero te llama a arrepentirte. Pero si no te arrepientes, viene juicio. ¿Sabes? La gracia no te permite a ti pecar. No te permite a ti pecar. Lo que pasa es que la gente, ay, es que estamos bajo la gracia, yo cometí, y vuelve otra vez con lo mismo, y vuelve otra vez. No. El que se arrepiente no vuelve al pecado. El que lo hace de todo corazón no vuelve al pecado. Aleluya. Cuando la misericordia es rechazada, viene el juicio de Dios. Dice la palabra allí en Apocalipsis que no se quiso arrepentir. Y cuando no hay arrepentimiento, viene juicio de Dios. La paciencia de Dios no significa que va a probar tu pecado. Él te extiende misericordia, pero hay un límite. Y Él lo dice claro, es que la persona, el corazón rebelde no quiere arrepentirse. Y cuando el corazón rebelde no quiere arrepentirse, no está librado del juicio. O te arrepientes y te libras del juicio, o no te arrepientes y hay juicio y consecuencia de ese pecado. El pecado siempre produce consecuencias. Por eso Dios te da la oportunidad y te extiende su misericordia para que te arrepientas. Y el juicio revela la santidad de Dios, porque Él es santo y Él no tolera el pecado. Cuando Él pasa juicio es porque hemos pasado los límites. ¿Qué va a suceder cuando la iglesia se vaya? Juicio, porque la humanidad ha pasado los límites. Él va a sacar su remanente, pero el que no se arrepintió tiene que pasar por el juicio de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos libremos. Que cualquier cosa que esté mal nos arrepintamos, porque el juicio, el Señor ya lo ha anunciado. Aquí en esta carta, el Señor le anunció el juicio a este espíritu de Jezabel y a las personas que se manejaban en este espíritu. Y hay un juicio anunciado para aquellos que no se arrepientan antes de que Cristo venga. He aquí, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación. En gran tribulación. ¿Entendió, verdad? El que no se arrepiente va a caer en una gran tribulación. La justicia de Dios es tan perfecta como su misericordia. Y el pecado siempre produce consecuencias y Dios advierte antes de juzgar para que no pases por el juicio. ¿Pasó? Amén. La misericordia advierte, la rebeldía rechaza, la justicia entonces va a actuar. ¿Entendió eso? Claro, ¿verdad? Súbelo. La misericordia de Dios siempre te va a advertir y te va a llevar al arrepentimiento. Pero la rebeldía de corazón va a rechazar siempre la misericordia cuando no quiera arrepentirse. Y por tal motivo la consecuencia será la justicia de Dios, el juicio de Dios entrará en acción. Aquí le digo, van a terminar en cama. Ese fue el juicio, que en cama y en gran tribulación. Ese era el juicio para esta iglesia si no se arrepentía. Pasa. Yo soy el que escudriña el corazón. Cristo conoce todas nuestras motivaciones. Nada puede esconderse delante de Él. Y los hombres ven las apariencias, pero Cristo siempre va a ver el corazón y no hay quien lo engañe. Por eso fue que le dijo, yo tengo ojos de fuego
y yo escudriño la mente y el corazón. Sé lo que hay dentro de la iglesia. Sé lo que hay dentro de cada uno de ustedes. Y esa fue la exhortación. El juicio, primeramente. Pero luego le habla a un pequeño remanente fiel que todavía quedaba dentro de esta iglesia. Y esto a mí me fascinó. El Señor no solamente le habló a la iglesia de lo bueno, de lo malo, del juicio, sino que se acordó de aquel pequeño remanente que todavía dentro de esta iglesia estaba fiel. Esto me habla a mí, como siempre yo digo, y también lo he hablado con mami, que siempre hay un pequeño remanente dentro de todo el mundo que está todavía fiel y firme, que es la iglesia que se va. Entonces el Señor le habla a ese remanente fiel y le dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, le está diciendo a ese grupo pequeño, no todos todavía estaban contaminados. Dios siempre preserva un pequeño remanente. La oscuridad nunca tiene, súbelo mami, nunca tiene la última palabra. Aunque había una influencia fuerte en esta iglesia, había un remanente que todavía no estaba siendo contaminado con esa influencia. Y eso es lo que tú tienes que entender, que si se filtrare en cualquier momento, lo podamos identificar, lo podamos sacar y que ese remanente se mantenga fiel dentro de la iglesia. Dios siempre preserva un pueblo, un remanente. Para Noé fue Noé y su familia. Para Elías, la palabra dice que cuando Elías se metió en la cueva y pensaba que estaba solo, el Señor le dijo: todavía tengo a 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Todavía había un remanente fiel en esa época. Todavía dentro del pueblo de Israel había un remanente fiel. Y todavía en esta iglesia el Señor le estaba diciendo: todavía hay un remanente que está fiel y no se ha contaminado. Lo que les dije, cuando el Señor le habla a Elías, le dice: pero yo he reservado en Israel 7,000 personas que no se han doblegado ante Baal. Baal era el dios ¿de quién? De Jezabel. Así que es la misma influencia, al mismo tiempo. El Señor le está diciendo: todavía hay un remanente que no se ha doblado en esa falsa influencia, ni lo han besado. No se han hecho parte de esa influencia de Jezabel. No habían conocido las profundidades de Satanás. ¿Qué significa? Que no se habían mezclado con esa influencia. Permanecían en la verdad, rechazaron las falsas doctrinas y su comunión con Cristo era más importante que lo que ese espíritu estaba enseñando. Ese remanente estaba siendo fiel. Ahora bien, nos impondré otra carga, y esto me gustó mucho, porque el Señor le dice: yo veo que ustedes todavía están firmes y yo no les voy a poner más carga. Yo no les voy a poner. Cristo reconoce nuestra fuerza. Sabía que ellos estaban teniendo una lucha dentro de esta iglesia. Estaban fieles, pero sabía que se les estaba haciendo difícil. Y el Señor le dijo: yo sé que ustedes siguen fieles y yo no les voy a poner más carga. Manténgase todavía firme. El Señor nunca añade cargas innecesarias, porque su gracia es suficiente y se perfecciona en nuestra debilidad, dice la palabra. Entonces el Señor estaba diciendo: todavía ustedes están bien, un remanente fiel, yo no les voy a poner más carga. Sigue la próxima, porque Él le dice: todavía lo único que tienen que hacer es que retengan lo que tienen hasta ahora. Que retengan lo que tenéis hasta que yo venga. El Señor le dijo: yo no te voy a poner más carga porque tú me eres fiel. Pero como eres fiel, todavía aguanta un poquito más y retén todavía lo que tienes. No flaquees en las mentiras. Mantente fiel, persevera, no abandones la verdad. Y la fidelidad es más importante que cualquier popularidad o cualquier cosa que ocurra que no provenga de Dios. Y el que venciere, dice la palabra claramente, que el reino le pertenece, que Cristo compartirá su victoria con ellos, y que el reino pertenecerá siempre a los fieles, y la recompensa siempre será eterna. La próxima.
¿Quién es el vencedor? Al que se mantenga fiel hasta el fin, persevere cuando otros se desvían dentro de la iglesia y no se dejen arrastrar por la corrupción que se meta dentro de la iglesia. Ese es el que va a vencer. Los fieles compartirán el reino con Cristo. Su gobierno será justo y perfecto y la victoria sobre el mal será definitiva. Venceremos el mal definitivamente y reinaremos juntamente con él. Y esto aparece en el Salmo 2, 8 al 9. Estaba aquí, pero ya como estoy avanzando, en el Salmo... Pero no, sé que estaba aquí, pero no lo buscaste ahí. Ahí hablas claramente sobre el que venciere se le entregará a las naciones, lo puede buscar después. ¿Qué representa esto? Que tendremos autoridad absoluta sobre las naciones y representa justicia perfecta y todo sistema contrario a Dios será destruido. Nosotros venceremos con Él. Si mantenemos nuestra fidelidad, seremos autoridad juntamente con Él, estaremos con Él en esa autoridad absoluta y en esa justicia perfecta juntamente con Él contra las naciones. Aleluya. Por eso es que el que venciere, también dice que se le entregará la estrella de la mañana. ¿Qué significa? Que Cristo mismo es nuestra recompensa. La noche no durará para siempre y su presencia vale más que cualquier corona. ¿Qué está diciendo el Señor al que venciere? Estarás conmigo, yo estaré contigo y yo seré tu recompensa. Al que venciere, aleluya. Así que, ¿cómo hoy se ve esto dentro de la iglesia? Nada más mire ahí. No es que no crezcamos, porque todo el mundo crece, pero la popularidad, cuando la popularidad se vuelve más importante que la santidad, estamos corriendo el peligro de esta iglesia. Cuando el crecimiento se usa para justificar la falta de disciplina, es que no lo puedo corregir porque se me va, y la iglesia deja de crecer. Tenga mucho cuidado. Tiene que ver con toda esta práctica de este espíritu. Este espíritu maneja dentro de la iglesia. La sensibilidad a la verdad comienza a disminuir. A veces estamos creciendo, pero dejamos de tener una relación con el espíritu y no puede ser así. Así que hoy día se puede ver de esa manera. Tiatira permitió que el error enseñara a la iglesia y que la iglesia se viera mezclada con ese error, influenciada por ese error. Y el peligro que Cristo denuncia claramente en esta carta es que la corrupción espiritual comienza con pequeñas concesiones. Recuerdan, la convicción, rompemos los límites y normalizamos el pecado. Lo que se tolera hoy, mañana puede enseñarse. Recuerda que Pérgamo comenzó a tolerar doctrina y ya Tiatira estaba enseñando esas falsas enseñanzas. Ya la estaba haciendo parte de la iglesia. La verdad debe ser protegida y proclamada. La verdad siempre tiene que ser protegida. Por eso el discernimiento, por eso el conocimiento de la verdad. El que no estudia la verdad, el que no conoce la verdad, se le hace difícil hacerle frente a este engaño. Por eso tenemos que estar firmes. Así que estamos creciendo en santidad. No solamente tenemos que preguntar si la iglesia está creciendo solamente, tenemos que estar mirando si estamos creciendo en santidad. Sin ningún error dentro de la iglesia. Porque aquellos crecían, pero estaban creciendo con error. Así que la pregunta no es si estamos creciendo solamente, sino si estamos creciendo también en santidad. La actividad nunca puede sustituir la fidelidad a Dios. Crecemos, pero tenemos que mantener nuestra fidelidad a Dios. Tenemos que preguntarnos, ¿hay discernimiento? No basta solamente con preguntar si hay actividad dentro de la iglesia. Hay que preguntar si tenemos discernimiento por el Espíritu. La verdad debe ser otra vez protegida y guardada. Así que la lección de Tiatira es sencilla. La actividad ministerial nunca puede sustituir la pureza doctrinal. El amor, ¿recuerdan que se lo dije? Nunca puede reemplazar la verdad. El amor nunca puede reemplazar la verdad. Nos llama a amar, pero que ese amor no
sea permitiendo el pecado, porque si no estaría sustituyendo la verdad. Y la gracia nunca puede justificar el pecado. Nunca justificamos el pecado. Y la tolerancia nunca puede convertirse en permisividad espiritual. Ellos comenzaron a tolerar este espíritu y comenzaron a permitir el pecado. Así que la pregunta final es, si Cristo hoy caminara entre la iglesia, si caminara entre nosotros con los ojos de llama, como llama de fuego, si caminara entre nosotros, ¿encontraría una iglesia que solamente crece o una iglesia que además permanece santa, fiel y obediente a su voz? Si Cristo caminara entre nosotros hoy, estaría mirando lo que nosotros estamos haciendo, pensando, decisiones, todo. Y tiene que estar correcto delante de Dios. Vamos a estar puestos de pie, iglesia. Y como dice su palabra, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sé que fue un poco extenso, pero esta iglesia tenía muchos detalles. Vamos a orar en esta hora y Dios bendiga cada vida a la distancia y la semana que viene continuamos con la siguiente iglesia.